Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero exhortaba a la Iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia católica ante la reforma protestante fue la Contrarreforma. Su matrimonio con Catalina de Bora en junio de 1525 inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. A los 18 años, Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd, y recibió el apoyo del filósofo. Obtuvo el grado de bachiller en 1502 y una maestría en 1505. Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad. Mas todo cambió durante una tormenta eléctrica en 1505. Un rayo cayó cerca de él mientras regresaba de una visita a la casa de sus padres. Aterrorizado gritó: «¡Ayuda, Santa Ana! ¡Me haré monja!». Salió con vida y abandonó la carrera de Derecho. Vendió sus libros y entró en el monasterio agustino de Erfurt en 1505. El joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios. Su vida se complicó cuando se dedicó con intensidad al ayuno, a las flagelaciones, a largas horas de oraciones, al peregrinaje y a la confesión constante. Cuando intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Lutero fue ordenado en 1507 sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos en 1508. Fue durante este periodo cuando el sacerdote se dio cuenta de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia es la remisión parcial o total del que aún se mantiene los pecados, después de la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Lutero vio en este tráfico un abuso de poder y mentira. No teniendo base en las Escrituras, podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en las indulgencias, dejando de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Su enojo creció creciendo y, según la tradición, el 31 de octubre fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en la que las indulgencias podían dar. Las tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y pasados 2 meses por toda Europa. El Papa León X ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Mazzolini que investigara el tema. Este informó que Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice, al mostrar desacuerdo con las bulas, por lo que declaró a Lutero hereje
y escribió una refutación académica de su tesis. En ella mantenía la autoridad papal sobre la Iglesia y condenaba cada desviación como una apostasia. Lutero replicó y se desarrolló una controversia. Lutero escribió su sermón sobre la indulgencia y la gracia. Tomó parte en la Convención Agustina de Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta tal punto que puso en duda el poder absoluto y la autoridad del Papa. Lutero fue calificado de hereje y el Papa ordenó llamarlo a Roma, viaje que no realizó por problemas políticos. Lutero se refirió públicamente al Papa con el Anticristo. Las reformas que Lutero proponía no solo se refieren a cuestiones doctrinales, sino también a abusos eclesiásticos, disminución del número de cardenales y demandas de la corte papal, la abolición de ingresos al Papa, el reconocimiento del gobierno secular, la renuncia al papado temporal, la abolición de interdictos y abusos relacionados con la excomunión, la abolición del peregrinaje dañino, la eliminación del número de días santos, la suspensión de los conventos de monjas, de la mendicidad, la abrogación del civilato del clero y una reforma general de la moral pública. El emperador Carlos V mandó llamar a Lutero para pedirle que renunciara o reformara su doctrina, y le fue entregado un salvoconducto para garantizar su seguridad. Lutero se presentó ante Juan Eck, un asistente del arzobispo de Trèveris, quien presentó a Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. Le preguntó a Lutero si los libros eran suyos y si todavía creía que las obras enseñaban algo interesante, y pidió un tiempo para pensar su respuesta a Lutero, el cual le fue concedido. Lutero oró, consultó con sus amigos y mediadoras y se presentó al día siguiente. Cuando se trató el asunto en la dieta, el consejero le pidió a Lutero que respondiera explícitamente. Lutero rechaza sus libros y los errores que en ellos contienen, a lo que Lutero respondió: que se me convenza mediante testimonio de la Escritura y con los argumentos de la razón, porque no lo creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Lutero añadió: no puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. El viaje de regreso de Wittenberg fue planeado por Federico el Sabio. Dispuso una escolta enmascarada a caballo que capturó a Lutero y lo llevase al castillo de Wartburg, donde permaneció cerca de un año. Le creció una amplia barba, tomó el atuendo de un caballero y se asignó el seudónimo del caballero Jorge. Durante este periodo de estadía forzosa, Lutero trabajó en la traducción del Nuevo Testamento. Lutero, sobre los votos monásticos, aconsejó tener cautela, aceptando en el fondo que los votos eran generalmente tomados con la intención de la salvación o la búsqueda de justificación. Lutero había decidido ayudar a escapar a 12 monjas del monasterio cisterciense de Nimbelchen, en Sajonia.
sacándolas del convento dentro de los barriles. 3 de ellas se marcharon con sus parientes, mientras que las otras 9 fueron llevadas a Wittenberg. En este último grupo se encontraba Catalina de Bora. Era a principios de 1525. Y Lutero presentó su intención de casarse con Catalina. Se actuó rápidamente en la mañana de junio de 1525 y se casó legalmente con Catalina, a quien afectuosamente llamaba Katy. Ella se mudó donde vivía su marido, el antiguo monasterio agustino de Wittenberg, y comenzó a vivir en familia. Los luteros tuvieron 3 hijos y 3 hijas. El estilo literario de Lutero era polémico, porque cuando le apasionaba un tema llegaba a insultar a sus oponentes. Al igual que otros reformadores, era muy intolerante con otras creencias y con los puntos de vista opuestos al suyo. Y esto puede haber exacerbado la reforma protestante en Alemania. El 16 de febrero, pasadas las 8 de la noche de ese día, Lutero sufrió dolores en el pecho. Al irse a cama oró diciendo: «En tus manos encomiendo mi espíritu. Me has redimido, oh Señor, fiel Dios». A la 1 de la madrugada despertó con un agudo dolor de pecho y fue envuelto con toallas calientes. Sabiendo que su muerte era inminente, sus compañeros Justus Jonás y Michel Coelius gritaron: «Reverendo Padre, ¿está listo para morir confiando en su Señor Jesucristo y confesando las doctrinas que enseñó en su nombre?» Un «sí» fue la respuesta de Lutero. Murió a las 2:45 del 18 de febrero de 1046 en Sleben, la ciudad de nación. Fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito. Martín Lutero fue el principal artífice de la Reforma protestante gracias a la imprenta. Sus escritos se leyeron en toda Alemania y ejercieron influencia sobre otros muchos reformadores y pensadores, dando origen a diversas tradiciones protestantes en Europa y en el resto del mundo. Católicos y protestantes sostuvieron entre sí terribles guerras religiosas. Un siglo después de las protestas de Lutero, una revuelta en Bohemia provocó la Guerra de los 30 años, un conflicto entre católicos y protestantes, que arrasó a Alemania en gran parte y arruinó totalmente a España. No parece que sea un tributo necesario que miles de muertos de hace 500 años en Europa sea un tributo necesario para que haya un entendimiento que no llegó nunca entre ambas ramas cristianas.